bendiga a todos. Les doy la bienvenida al blog cristiano Pasión por la Palabra. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una meditación sobre una palabra en la cual he estado pensando hoy el día entero y por lo general me gusta profundizar más, tener más versículos bíblicos, darle todo como que más masticado, más completo todavía. Pero de veras que siento la urgencia de compartir esta palabra con ustedes. Amén. En el versículo inicial que pensé es ese famoso versículo bíblico de Juan 8:32. Amén. Que dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nos ponemos a pensar en una estrategia que ha usado el enemigo desde siempre para dañar al hombre, visto que él es padre de mentiras, es precisamente la mentira, el engaño, el sembrar duda y mentiras en tu mente. O sea, crearte panoramas o sembrar frases o cosas en tu mente que te hagan creer que esa es la verdad, cuando en realidad no lo es. Y una necesidad imperante, porque de veras que veo cómo el enemigo está usando muy fuertemente esa estrategia actualmente. Una cosa de verdad que necesitamos urgentemente es un reencuentro con la gracia, un reencuentro con la verdad, volver a en cada área de nuestra vida preguntarle al Señor cuál es tu verdad sobre este argumento, cuál es tu verdad sobre este pensamiento que yo estoy teniendo y volvernos a reencontrar con la gracia. Amén. Que la persona de la gracia es nuestro Señor Jesucristo. Esto es solo una introducción, pero ahora vamos a ver otro versículo bíblico muy interesante para poder extraer verdades acerca de esto y llevarlos a nuestra vida y poder aplicarlo a nuestra vida. Amén. Si leemos en Juan 1, versículo 1, vamos a estar leyendo algunos versículos. Dice así, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El versículo 3 dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, refiriéndose a Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la dominaron. Ahora vamos a ver el versículo 16, que dice lo siguiente. De su plenitud recibimos todo y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Voy a repetir este versículo, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo te quiero decir algo. La ley, amén, la palabra de Dios en el Antiguo Testamento me decía cuál era mi condición. Me decía qué estaba mal, qué cosa yo estaba haciendo mal. Pero debido a mi naturaleza humana, debido a mi naturaleza pecaminosa, no me daba el poder para yo poder vencer eso. Porque recuerda siempre de que no se trata de nosotros, no se trata de nuestras fuerzas, se trata de Cristo y de lo que Cristo hizo por nosotros. Amén. Y la verdad es que Cristo nunca usó su perfección. En el Nuevo Testamento, cuando aparece la verdad, porque Jesucristo lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en el Nuevo Testamento, cuando aparece la verdad encarnada de Dios, que es Jesucristo, Jesucristo nunca usó su perfección para acusarnos, sino para llevar sobre sí mismo la culpabilidad de nuestros pecados y arrojar gracia y poder sobre nuestra vida para poder vivir la palabra de Dios. Y yo realmente te quiero decir algo que estoy viendo en estos tiempos, ¿no? Es que realmente no interesa
cuántos años lleves de convertido o cuánto conoces la palabra de Dios. Me he dado cuenta que con el pasar del tiempo, cuando vamos conociendo más de la palabra de Dios, quizás hay áreas en nuestra vida en las que tenemos debilidad o en las que tenemos problemas o cosas que se nos presentan que quizás no logramos ni siquiera hablar con otras personas. Pero como ya nosotros conocemos la palabra de Dios, amén, hemos tomado una actitud de decir, bueno, yo intento, ¿no? Y yo trato de resolver esto con mis fuerzas. Yo trato de resolver esto en base al conocimiento que tengo de la palabra de Dios. Pero hemos dejado a un lado la gracia. Hemos dejado a un lado, hemos dejado de invitar el poder de Dios. Yo te quiero decir algo. Tú necesitas, para poder vencer las debilidades en tu vida, para poder destruir fortalezas mentales, porque la mente de nosotros es como una caja fuerte y el único que tiene la combinación para abrirla y lograr poner orden en nuestra mente se llama Jesucristo. Y yo te pregunto, cuando tú tratas con tus propias fuerzas en base a tu conocimiento de la palabra de Dios, en base a tus años como cristiano, cuando tú tratas, te enfrentas, por ejemplo, a una debilidad y no logras vencerla porque tratas de vencerla con tus fuerzas, aplicando conocimiento que tienes, pero sin invitar la gracia y el poder. O sea, ¿qué sucede? Sucede que te frustras, sucede que te sientes mal, sucede que quizás te olvidas del verdadero significado de la gracia, de lo que Cristo hizo por ti y empiezas a sentirte mal, a alejarte de Dios, a decir, no, yo voy a abandonar el ministerio, no, yo de verdad que no puedo hacer eso más. Y empiezas a enterrar dones y los dones están allí mirándote y el Señor diciendo cuánto tiempo que ha invertido en ti y los dones ahí esperando que tú los uses. ¿Y todo por qué? Porque dejaste de invitar la gracia y el poder de Dios. Y yo te quiero hacer varias preguntas en el día de hoy y quiero que te identifiques porque aunque no lo creas, esto es más común actualmente entre cristianos de lo que tú imaginas. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo dejaste de invocar la gracia de Dios en tu vida? ¿Cuándo dejaste de invocar a aquel que tiene no solo la capacidad de hacerte ver lo que está mal, sino de darte el poder para poder vencer eso que está mal? ¿Cuándo comenzaste a ser independiente? ¿Cuándo dejaste atrás la gracia y la saludaste de lejos? Amén. ¿Cuándo fue que comenzaste a pensar que era con tus fuerzas y no con la fuerza y el poder activo de Dios en tu vida? ¿Cuándo dejaste de en medio de esa debilidad? ¿Cuándo dejaste de clamar? ¿Cuándo dejaste de adorar? ¿Y cuándo dejaste de invitar el poder de Dios? ¿Cuándo dejaste de desafiar a Dios y decirle, mira Señor, yo tengo este problema? O mira Señor, yo tengo esta debilidad. Yo conozco lo que dice tu palabra al respecto, pero yo ahora necesito tu poder para poder vencer esto, para poder vencer este pensamiento, para poder vencer, no lo sé, cualquier cosa que sea, tristeza, desánimo, alguna debilidad, alguna tentación, algún pensamiento, todo lo que el enemigo te lanza para que tú te detengas y evitar de que tú uses los dones y sigas sirviendo y cumpliendo el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuándo dejaste de invitar el poder de Dios? ¿Cuándo te volviste un cristiano autosuficiente y no dependiente de Cristo? Amén. Yo te quiero decir algo, como acabamos de leer, dice, la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Nunca va a ser con tus propias fuerzas. Siempre vas a necesitar el poder activo de Dios. Algo que me sorprende mucho es ver lo olvidadizo que somos, porque cuando nosotros ni siquiera conocíamos a Dios, que no éramos cristianos,
no habíamos tenido un encuentro con el Señor. El que hizo todo fue Dios. El que movió nuestros corazones fue Dios. El que puso esa fe y activó esa fe en nosotros, ¿quién fue? Fue Dios. Tú no hiciste realmente nada. Tú solamente aceptaste ese llamado. Amén. Y te digo algo más. Amén. De verdad que tengo muchas ideas, muchas cosas fluyéndome por la mente en este momento. Te hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Resucitar a un muerto o curar una fiebre de un vivo? Cuando dice la palabra de Dios, amén, y eso también lo vamos a leer en Romanos 5, vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. O sea, nosotros estábamos muertos espiritualmente y el Señor a ese muerto le dio vida. Amén. Y el poder de Dios, amén, como te decía antes, la verdad, la palabra encarnada, que es Jesucristo, amén, nos dio vida, nos pasó de muerte a vida. Entonces, ¿cuánto más ahora que somos hijos de Dios? El Señor no va, por ejemplo, si tienes una debilidad, si tienes una dificultad, si tienes algo, eso es como una fiebrecita para el Señor. Si estando muerto te dio vida, ¿qué es para el Señor sanar esa situación? ¿Qué es para el Señor intervenir y curar esa fiebre? Y decirte, hijo mío, sigue para adelante, sígueme sirviendo. Amén. Pero ese es el punto. El punto no es que Dios no puede. El punto es de que nosotros no clamamos, que nosotros no pedimos la intervención del poder y de la gracia de Dios. Porque poder el Señor puede. Amén. Y a eso te invito yo en este día. Deja de ser un cristiano autónomo y vuelva a ser un cristiano dependiente de Dios. Dice la palabra de Dios, amén, en Romanos capítulo 5, el versículo 6, lo siguiente. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El versículo 8, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo ya sido justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Así que quiero decirte esto, el Señor puede resucitar esas áreas en tu vida. El Señor puede darte la fuerza. Amén. Como dice esa canción hermosa que me encanta, que se llama Pablo y Silas. Llegó Jesús el que pelea mis batallas. No pelees tu batalla solo. Deja que sea Jesús el que pelee tus batallas. No importa en qué condición te encuentras. No importa con lo que estás luchando. No importa las debilidades, los límites, los temores, las cosas que puedas tener. Deja que tenga Él el protagonismo. Amén. El velo del templo se rasgó. Lo que impedía de que tú tuvieras comunión con Dios, lo que impedía de que tú tuvieras acceso a ese poder, de que tú tuvieras acceso a esa gracia, ya fue quitado del medio. Entonces no te quedes en esa autonomía, en ese hacer tú las cosas con tus propias fuerzas. Deja que el protagonismo lo tenga el Señor. Ten un reencuentro con la gracia. Vuelve a llamar, vuelve a clamar, vuelve a adorar. Que esas prisiones, amén, se van a abrir en el nombre de Jesús. Que esas cadenas se van a romper. Que esos pensamientos, amén, quizás de tristeza, de debilidad, de lo que sea, se van a ir. Cuando está la presencia y el poder de Dios, cuando eres expuesto al poder de Dios. Quiero terminar diciéndote algo. Para la gloria del Señor, hace varios años comencé a servir al Señor y algo que yo me preguntaba siempre era, Dios mío, ¿cómo yo voy a poder estar perfecta cada semana? ¿Cómo yo voy a poder estar perfecta todos los domingos para ministrarte, para servir a mis hermanos? Y el Señor me regaló un hermoso versículo bíblico que se encuentra en Hebreos, amén,
capítulo 9, versículo 14 y 15. Y dice lo siguiente: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El único modo de servir a Dios, el único modo de permanecer en pie y en victoria en nuestra vida cristiana es a través de la sangre de Cristo, limpiando nuestras conciencias de pecado, de obras muertas, a través de la sangre de Cristo. Así que invita, papá, invita al amado, ten un reencuentro con la gracia, ten un reencuentro con el poder de Dios. No importa, de verdad te lo digo de todo corazón, no importa cómo te sientas, no importa lo que hayas hecho, no importa la situación que estés viviendo, no importa nada. El Señor, si tú le llamas, si tú clamas a Él, si tú lo invitas, es suficientemente poderoso para volverte a limpiar, para volverte a restaurar, para volverte a levantar, para volver a resucitar, amén, esos dones y para volver a usarte poderosamente en el nombre de Jesús. Dios les bendiga grandemente. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Les mando un fuerte abrazo y cualquier comentario o cualquier cosa que quieran, en la que quieran abundar, pues adelante. Dios les bendiga.